Queremos que te sientas en familia, que te sepas una familia. ¿Te imaginas que llegas y conoces una familia? Y ahí está: hola, yo me llamo Oscar, Liz, mi esposa, y mis hijas. ¡Ay, qué bien! ¿De dónde son? No sé. ¿Cómo que no sé? Bueno, ¿a qué te dedicas? Pues no sé. ¿Cómo se conocieron? No me acuerdo. Qué familia tan rara, ¿no? Tan locos estos. ¿Cómo que no saben nada de sus antepasados? ¿Quién es tu papá, tu mamá? ¿Cómo se conocieron ellos? No sé. Pero ven a ser parte de esta familia. Entonces como que, ay caray, pues ¿cómo voy a ser parte de una familia que ni se conoce, que no sabe quién es? Creo que a veces así nos pasa como iglesia. Y esa es una de las razones por las que iniciamos esta serie. Poder conocer hacia atrás. Pero ay, es que yo no quiero que sepan de mi tío el mentiroso o de mi tía la loca. Pero así somos, es nuestra familia. Tenemos que aceptar nuestros errores, nuestros fracasos, pero también nuestras victorias, porque eso somos. Y eso nos ayuda a ser mejores cuando lo enfrentas. Y ese es el propósito de esta serie que iniciamos: la iglesia en nuestra historia. Porque no nada más es la iglesia en la historia, sino en la historia nuestra, en nuestra propia historia. Es parte de quienes somos nosotros ahora como iglesia. Entonces te quiero invitar a que me acompañes en esta última parte de la serie. El día de hoy vamos a tratar las últimas 2 etapas de esta trayectoria que hemos estado narrando, platicando. Y son las últimas 2 etapas. Digamos que la primera etapa es de las 2 que trataremos hoy, es la etapa misionera. Hubo un tiempo en que la iglesia fue fuertemente misionera, se caracterizó por su pasión por las misiones, porque entendían, como leías, Diana, de ese pasaje de que vayan, y pues lo entendían literal: me arranco y lo más lejos posible, ¿no? A China, a Europa, a Indonesia, lo más lejos, a llevar el evangelio donde nunca ha sido llevado. Y la otra etapa de la iglesia es la iglesia actual, que también tenemos nuestros retos, que es la iglesia que somos tú y yo. Si has escuchado algunos creyentes que dicen: es que ustedes los cristianos han cometido muchos errores. Espérame, ¿no eres cristiano? No, sí, pero la iglesia. Es que es lo mismo, no te puedes decir no soy parte de. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy parte de las medallitas, de los éxitos, pero también soy parte de los errores y los fracasos. Entonces estas 2 etapas vamos a tratar de platicarlas, de entenderlas, de aceptarlas y preguntarle a Dios: Señor, ¿y qué quieres que yo aprenda de esto? ¿Cómo yo puedo ser una mejor iglesia hoy basado en lo que sucedió en el pasado? Bueno, terminamos el domingo pasado hablando un poquito, porque no nos dio tiempo, es muy poco tiempo para poder hablar todo lo que quisiéramos, pero terminamos con la etapa de la reforma, cuando la iglesia tradicional se despegó prácticamente del obedecer las escrituras y creó una serie de ritos, tradiciones y formas con otros propósitos. La reforma fue un cambio. Reformar es cambiar, arreglar, resolver cosas que estaban mal. Y lo que hizo la reforma fue volver a la escritura, volver a lo que ya se había creído durante toda la trayectoria de la iglesia, las bases. Vamos a regresar a las bases. Tú y yo muchas veces tenemos que regresar a las bases. Y la palabra nos ofrece esto. Podemos ir al original. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos dijo el Señor? Y es interesante aprender de este proceso, porque un empresario que se llamaba Johannes Gutenberg, en español se vendría como Juan Gutiérrez, ¿no? Pero en el alemán se oye más así como que Johannes Gutenberg. Era un empresario que ni se imaginó cómo Dios lo iba a usar. Y él inventó un aparato que le permitía, como los niños chiquitos, ¿nunca jugaste de niño de que coloreabas un sello y luego te lo ponías? Y era de una caricatura, algo así, pero de niños te gustaba ponerte sellos. Mis hijas, me acuerdo, con Hello Kitty, todo era Hello Kitty, los sellitos para todas partes. Bueno, a este hombre se le ocurrió, oye, este principio de que si pones una tinta en un molde, puedes
imprimir esa imagen en todas partes. Y se le ocurrió hacer esto que se llamó la imprenta. Y en 1455, ok, no hace mucho, un poquito más de 500 años, este hombre se le ocurrió la gran idea de usar este principio de la tinta para copiar textos. Antes se escribía todo a mano. Una Biblia se tardaban años y era carísima tener una Biblia escrita en un pergamino, en piel o en papel. Pero a este hombre se le ocurrió la gran idea. Y tú te imaginas, este hombre se volvió millonario, rico. No, él consiguió un préstamo e imprimió 180 Biblias en latín, porque la única traducción, la única Biblia que había disponible era la Biblia en latín, Vulgata se llama. Y 180 Biblias. Y ya. No sé si sabes esto de la historia, pero las personas que le prestaron el dinero para hacer esto lo demandaron y finalmente se quedaron con gran parte de la imprenta. Y aunque Gutenberg siguió imprimiendo, no hizo un gran negocio y realmente no tuvo un gran éxito, pero su invento impactó a la humanidad. Y ahorita vas a ver hasta dónde llegó ese invento posteriormente, sin él siquiera haberlo imaginado. Lo que trato de decir es que a lo mejor pensamos, es que mi don es los negocios, o mi don es otra cosa, lo académico, no sé. Y no piensas que Dios te puede usar. Dios usó a este hombre y lo primero que imprimió fue 180 Biblias. Y esto transformó, que a partir de entonces el primer libro que se imprimió fue la Biblia, y de a partir de ahí el bestseller mundial todo el tiempo, lo que más se imprime en la historia de la humanidad, del libro más impreso, es la palabra de Dios. Entonces este hombre impactó. Tu vida y mi vida puede impactar. No minimices lo que Dios puede usar, tu don, aunque no sea el predicar la palabra, aunque no sea, Dios usa los dones para aquel que quiere servirle de corazón. Dios ha puesto un gran potencial en ti. No importa si eres hombre, si eres mujer, si tienes algún grado académico. Dios usa a sus hijos porque Él puso el don que necesitaba para esta generación. Entonces, esta fue la base sobre la cual vinieron otros hombres y empezaron con la reforma, la iglesia protestante, a traducir la Biblia en otros idiomas. Y entonces, como dice la carta de Apocalipsis, que ahorita vamos a entrar en la palabra de Dios para esta iglesia, dice que Dios abrió una puerta. Y yo no entiendo si la puerta fueron las misiones o la puerta fue la capacidad de tener la escritura en todos estos idiomas que antes era inimaginable. O era en latín o no había Biblia y te la tenían que interpretar el sacerdote, cura o lo que fuera. Pero aquí Dios abrió una puerta tremenda para que el evangelio corriera, y corrió. Sin embargo, tuvimos aquí varias cosas culturales, varias cosas de intereses de los reinos, ¿no? Que fue la época de las colonias, donde se hicieron conquistas de otras tierras. Pero déjame darte un poquito también de historia. ¿Tú ya sabes qué es esto? ¿Qué Biblia es? No dice aquí, no sé si tienes tan buena vista. Es la Biblia Reina Valera. Por alguna razón a mí esta Biblia me impactó desde que la leí la primera vez o empecé a leerla, porque la manera como fue traducida palabra por palabra. No es una paráfrasis. Y esta palabra por palabra de alguna manera te da una revelación especial. ¿Sabes que esta versión se considera prácticamente la primera Biblia traducida al español de la historia? La Biblia Reina Valera no es que hubo una reina que se llamaba Valera. Son dos apellidos, Casidioro Reina y Cipriano de Valera. Estos dos hombres eran monjes españoles que tradujeron la Biblia del original, no del latín, sino del original hebreo y griego. Las tradujeron directamente al español. Y la primera fue llamada la Biblia del oso, porque en la portada tenía un oso. Y la segunda Biblia de Cipriano de Valera fue una revisión de su antecesor, Casiodoro Reina, y le hizo, digamos que, ajustes o correcciones para poder tener una Biblia a un lenguaje más coloquial, obviamente de aquel entonces. Y nos dio esta Biblia que se llamó la Biblia del cántaro. Obvias razones, su portada tenía un cántaro. Pero estas dos Biblias, estas dos revisiones, nos dieron en el año de 1602
la base para la Biblia, Reina Valera, la Biblia que se ha impreso en español más que ninguna otra. Y este es el legado que dejaron. Ambos, el último en morir fue Cipriano de Valera, y él murió el mismo año en que salió impresa esta Biblia. Y cuando tomas tu Biblia y la lees, a mí se me pone chinita en la piel de ver todo el costo humano y todo lo que tuvo que pasar la iglesia para que tú y yo tenemos este acceso. Y ahora en el iPad o en el teléfono tan fácilmente podemos tener cualquier versión de la Biblia, cuando menos en este país o en este lado del mundo. Pero no en todas partes es lo mismo. Hay países en donde se memoriza en una hoja. Hacen una fiesta cuando llega una Biblia a un lugar porque no tienen ese acceso. Pero tú y yo tenemos este precioso don y regalo para poder aprender, memorizar, estudiar, meditar, compartir la palabra de Dios que Él nos dio. Este documento, este libro que está aquí, es un milagro. Es un milagro que tengamos tal acceso a la palabra de Dios. Te quise comentar esto que a lo mejor no te estoy enseñando hoy al respecto, pero creo que tenemos que entender lo valiosa que es la palabra de Dios. Y cuando alguien nos pregunta, oye, es que hay muchos escritos religiosos. No, es que no hay libro religioso que se compare a la Biblia, que fue escrita en un periodo de 1500 años. No fue escrita por un hombre, por 40 hombres en diferentes continentes, y ha cambiado vidas. Es un libro que te enseña, y se ha confirmado en historia, en geografía, en genética, en todo tiene comprobación. Tenemos que valorar y aprender lo que tenemos en la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a continuar con esta historia, con este inicio de la palabra de Dios, en este mover que Dios permite que estemos renovándonos en el conocimiento de Él. Te quiero invitar a que te pongas de pie y que cerremos los ojos para orar. Y que de todo corazón le pidas al Señor: Señor, ayúdame a entender cuál es mi parte en tu iglesia. Señor, así como abriste el camino para revelar al mundo tu palabra, así te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que abras nuestro corazón en esta tarde y que nos enseñes cuál es el propósito que tienes para mí como parte de tu iglesia. Ayúdame a identificarme como tu discípulo, como tu iglesia, Señor. Que no se me olvide quién soy, Señor, en ti, y de tantas cosas que puedo hacer, que puedo disfrutar en mi vida aquí en la tierra, que no pierda de vista el objetivo, Señor, y la misión que me diste. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma tu lugar, por favor. Bueno, pues esta etapa de la iglesia misionera, estamos hablando de los siglos XVIII y XIX. Ya estamos más cerquita. ¿Y qué pasa en este tiempo de la historia de la iglesia? Bueno, las naciones empiezan a voltear para todas partes, y son naciones que ya tienen avances tecnológicos como antes no tenían, como la imprenta, como barcos que eran capaces de navegar distancias más largas, cosa que antes no tenían, como armas. Entonces ya dice el hombre: yo puedo. Y el pensamiento humano también había cambiado. Y bueno, lo que empieza a suceder es que las naciones quieren acrecentar sus imperios. Dicen: si el imperio romano fue grande, nosotros también podemos expandirnos. Y empezaron naciones como Alemania, Inglaterra y España a expandirse, a decir: vamos a investigar el mundo, vamos a conquistarlo y vamos a evangelizarlo. Entonces fue realmente, dime la verdad, ¿qué quieres hacer? ¿O conquistarlo o evangelizarlo? Entonces esa es la mezcla que dices que está pasando aquí. Y la carta o el libro de Apocalipsis 3, del 7 al 13, se refiere a esta iglesia que le dice: iglesia de Filadelfia, yo te abrí esta puerta y sé que aunque tenías poca fuerza, has guardado la palabra. Y aquí hace mención de algo muy extraño. No sé si tú lo has podido descifrar, pero dice el Señor que Él va a entregar a la sinagoga de Satanás aquellos que se dicen judíos y no lo son.
Esta carta fue escrita en el siglo I y está hablando de judíos que se dicen judíos o personas que se dicen judías y no la son. Pero la iglesia era judía. ¿Cómo está hablándole a personas que se dicen judías y no la son? Fui a leer el libro o la carta a los romanos y ahí el apóstol Pablo dice que no es israelita todo el que se hizo pacto a través de la circuncisión en la carne, sino que el verdadero judío, su circuncisión está en el corazón, de espíritu. Y después en el capítulo 9 dice que no es la descendencia de Abraham la que es verdadera israelita, sino los que son hijos de la promesa, hijos de Isaac. Entonces yo puedo entender que puede haber una persona que se dice religiosa, que se dice cristiana, pero su corazón no pertenece a Dios, pero no conoce al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es Señor de su vida. Podemos ir a la iglesia, podemos inclusive leer la Biblia y sin embargo con nuestros labios honrarle, pero nuestro corazón está lejos de Él, dice la palabra. Entonces esta palabra es una palabra profética. Así fue para la edad de las misiones, porque muchos se decían y en nombre de la iglesia y en nombre del cristianismo conquistaban territorios, naciones. En el nombre del cristianismo o de la iglesia querían cambiar la cultura del lugar a donde llegaban. No, tienen que cristianizarlos. Tenemos que hacerlos como somos los ingleses, como somos los alemanes, como somos los españoles. Los querían convertir, cambiar. Por eso México no fue la Nueva España, porque querían otro rey, otra España allá en América. Por eso también acá también las colonias norteamericanas empiezan con nombres como Nueva Inglaterra. Quieren duplicar lo que había allá, pero para expandir esos territorios. Otras motivaciones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones al evangelizar? ¿Cuáles son nuestras motivaciones al querer ser iglesia o ser parte de una iglesia? Otra vez, el Señor constantemente y de distintas maneras nos habla al corazón. Nos dice, ¿y tú por qué eres iglesia? ¿Qué es lo que buscas al ser iglesia? Como puedes ver, ni hoy como tampoco en aquel tiempo, en el pasado, no todos actuamos en nombre de la iglesia buscando lo mismo. Seguramente tuviste alguna experiencia cuando naciste de nuevo, cuando fuiste a la iglesia y te encontraste en alguna iglesia, en algún líder. Oye, como que no me checa lo que leo con lo que veo, con lo que me dicen, con lo que está escrito acá, o con lo que me tratan. O a lo mejor te tocó ser tú la otra parte y lastimar a alguien y dar un mal testimonio. Creo que a todos nos pudo haber pasado algo así. Pero a lo largo de la historia yo veo un patrón en común. Sí, el error del hombre, sí, las fallas del hombre, sí, las heridas que el hombre le hace a otras personas a quienes el Señor ama. Pero también veo un amor del Señor y una gracia que nos da una y otra oportunidad. Así que me cuesta trabajo esta lucha donde veo errores, fallas y una iglesia que... ¿Cuántas veces como iglesia cuando lees, ay, cómo es rebelde este pueblo judío del Antiguo Testamento? Híjole, no entienden. Pero lo vemos la iglesia actual y lo mismo aplica, ¿no? O nuestra propia vida y dices, híjole Señor, perdón otra vez. Te prometo que si ahora si me sacas de esta, de veras que ahora sí yo no hago lo mismo. ¿Cuántas veces no actuamos de esa misma manera? Y es la gracia de Dios extendiéndose para nuestras vidas. En esta época de las misiones o de las conquistas, hubo un hombre del cual yo no había escuchado nunca, pero a él se le conoció como el padre de las misiones modernas. Y este hombre se llamó William Carey o Carey. Y él nació en 1761 y murió en 1834. Y este hombre nació en una familia muy humilde, era una familia campesina allá en Inglaterra. Y de niño tomó el oficio de zapatero. ¿Sabes qué tenía este niño? Tenía una pasión por aprender. Dios siempre pone un don. Dices, soy pobre y de familia numerosa, pero algo depositó Dios en ti que vale más de lo que tú imaginas. Y si lo descubres y si le dices, Señor, aquí está, úsame, Dios hace milagros, Dios hace maravillas si tan solo le crees. Y este niño dijo, yo voy a aprender. No puedo pagar escuela, pero voy a aprender por mí mismo.
Se hizo autodidacta. Y como no había TikTok, pues aprendió latín, aprendió hebreo y aprendió griego por sí mismo. No tiene límites la capacidad que puso Dios en nosotros. Simplemente es cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos lo que Dios nos dio. Y poco tiempo después de la iglesia anglicana a la cual él pertenecía o su familia pertenecía, se conectó con la iglesia bautista. Y lo que tiene la iglesia bautista es una iglesia misionera poderosa. En aquel tiempo no lo era, pero les interesaba preparar a las nuevas generaciones. Y este joven se preparó, se unió con otros hombres de la iglesia y dijeron: vamos a fundar una organización para evangelizar al mundo. Y así lo hizo. Estableció esta organización y empezaron a preparar a otras personas para ser misioneros. Y este joven, con su familia, ya casado y con hijos, se fue a la India, en donde pasó el resto de su vida. Pero esto no es todo. La historia nos cuenta que aprendió más de 40 idiomas a los cuales tradujo la palabra de Dios. Porque hay multitud, así como hay multitud de dioses, hay multitud de idiomas también en estos países. Y además de compartir la palabra de Dios en todos estos idiomas, fundó una imprenta conectándolo con Gutenberg. Hasta la India llegó a publicar, a predicar el evangelio, pero también a evangelizar y a ayudar a leer a la gente que no sabía leer ni escribir. Impacta tanto la India que hizo una reforma social en la India este hombre con todo este trabajo. Él dijo: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Y esto de este hombre yo me lo tomo personal, porque en un tiempo en donde había corrupción, había otros intereses y la cultura afectaba a la iglesia, este hombre decidió creerle a Dios para grandes cosas que lo iba a poder usar. Y yo creo que si él lo pudo hacer, tú y yo lo podemos hacer. Tan solo es cuestión de creerle a nuestro Señor y emprender y actuar y hablar, y no te calles. Y como leímos en el pasaje, en lo que haces y lo que hagas, háblale a la gente de Cristo, platícale a las personas de Dios. Después de este tiempo de muchas misiones, de que la Biblia llegó en diferentes idiomas a muchas partes, empieza otra etapa en el siglo XX. Y en mi opinión, siempre he recibido esta carta y esta última etapa del mensaje a la iglesia de Laodicea como un mensaje a la iglesia actual. Porque lo que le dice a la iglesia de Laodicea me habla mucho en lo que veo en la cultura y a mi generación. No sé cómo lo veas tú, pero vamos a leer Apocalipsis 3 del 14 al 22 y pon atención a lo que dice la palabra. Empezando en el 15, perdón. Dice así: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. La versión Reina Valera dice más feo. Tú dices: soy rico y tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y si no tendrás vergüenza, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de, ¿qué dice? Tu indiferencia. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, como tal como yo salí vencedor
y me senté con mi Padre en su trono. Híjole, qué fuerte palabra. Arrepiéntete de tu indiferencia. Una iglesia indiferente. Definitivamente vivimos un tiempo en donde hay una iglesia que está tan inmersa en su cultura, que la cultura te dice, el hombre es el centro de todo. Tus emociones, tus deseos, escoge qué denominación quieres. Ni vayas a la iglesia, búscalos en YouTube, búscalos en... ¿Para qué? Si ahí puedes escuchar, porque todo se trata de mí. Lo último que quiero hacer es ningún sacrificio. Yo no quiero que me exploten en una iglesia donde todo es trabajo, trabajo, trabajo. Tomamos una actitud en donde nos ponemos en el centro, y esto no es de Dios. Esta no es la imagen de un hombre, de una mujer que es discípula de Cristo, sino que entendemos que esta vida como discípulos es un tiempo muy corto. Estamos de paso aquí y han evolucionado y han salido muchísimas cosas que se reflejan en la iglesia. Esa deconstrucción de la doctrina, que ya empieza por ejemplo, doctrinas como ¿cómo se le llama? La prosperidad. Todo me tiene que ir bien, todo tiene que salirme bien, tengo que estar bendecido, prosperado. Si no, es que no estoy bien con Dios. O sea, unas ideas que dicen, ¿y en dónde predicó eso Jesús? Cuando Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo estoy en el mundo. Otras como la iglesia progresista que está saliendo ahora, que quiere modificar la doctrina de acuerdo a la cultura. Y hay muchas ideas que están queriendo cambiar lo que el Señor estableció. El evangelio no es la prioridad. Y la tibieza espiritual en una iglesia que no se molesta, que va como si fuera un drive-thru a escuchar, a cantar, a salir de la iglesia el domingo, y el resto de la semana no existe la iglesia, porque nos adaptamos a la cultura de las iglesias. Hubo un hombre que se llamó G.K. Chesterton, ya lo hemos escuchado aquí otras veces, y dijo esto de esta actitud de la iglesia: el cristianismo no ha sido probado y encontrado deficiente, sino ha sido encontrado difícil y no probado. La manera de expresarse es un poco difícil de entender, pero esta frase lo que está sugiriendo es que la iglesia a menudo evita el vivir un cristianismo auténtico, porque el cristianismo auténtico no está centrado en ti mismo, está centrado en servir a Dios y servir al prójimo, y esa palabra no nos gusta. No nos gusta el sacrificio. Y la iglesia, cuando no quiere obedecer a Cristo en ese sentido, de salir de tu comodidad, se vuelve una iglesia complaciente. Y a lo único que queremos que se sirva es a nosotros. Sin embargo, el Espíritu ha obrado a través de una iglesia complaciente, o en una lucha de no ser complaciente, de no servirse a sí misma. Y no es que estemos todos mal, sino que estamos aprendiendo. Estamos viendo, ay, me equivoqué. ¿Y qué pasa? ¿Qué tienes que hacer cuando te equivocas? Admitir, reconocer y dar la vuelta. Eso es arrepentimiento, cambiar de mente, cambiar de idea. Y gracias a hombres que sí han hecho esto, sí han obedecido y han sido respaldados por el Espíritu Santo, han surgido hombres como un Billy Graham. Escuchamos la otra vez que platicábamos de él, que él predicó a más de 215 millones de personas. ¿Te imaginas? A tal cantidad, a más de 175 países. Ha surgido un Watchman Nee, que estableció 700 iglesias en China. Han surgido hombres como Luis Palau, predicándole a 30 millones de personas. ¿Por qué? Porque sí hubo un sacrificio, sí sufrieron sus familias. ¿Sabías que un hijo murió en la India de este hombre, de este William Carey? Sí, hay sacrificios. No es que Dios lo matara, no es que ya sabía que iba a suceder, pero no es que estemos exentos de sufrir lo que sucede en este mundo, o de tener a veces carencias o tener dificultades. ¿Te escuchas a los apóstoles?
Lo que decían ante las dificultades y ante las carencias, decían: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tenían miedo al sacrificio, no tenían miedo a la resistencia, no eran víctimas, no eran perseguidos, no decían: ay, es que me están persiguiendo. Al contrario, enfrentaban porque sabían quién era con ellos, quién estaba con ellos. Al ver hacia atrás y al ver esa gracia derramada en la iglesia actual de esta generación, la iglesia de la Odisea y las anteriores, me resuena nuevamente lo que dijo el apóstol Juan, el mismo escritor de Apocalipsis, en el capítulo 2 a la iglesia. Te lo voy a leer, te lo voy a recordar. No nos pongamos cómodos. Ya sé que es incómodo este mensaje, pero mira lo que dice la palabra y lo que dice el Espíritu Santo. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. La iglesia necesita que rompamos estos ciclos. Tú y yo necesitamos romperlos. Dice la palabra de Dios que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Este mundo necesita que seamos una iglesia que se basa su fe en la palabra de Dios y siente celo por guardar esta verdad. Que regresemos a la vida en comunidad, en donde la iglesia sigue las palabras de Jesús. Y esas palabras es el centro de nuestra adoración. Que salgamos de nuestra individualidad y que amemos al prójimo y participemos del servicio de nuestra comunidad amando a las personas. Esto hace la diferencia entre religión y relación. ¿Sabes cuál es el origen de la palabra religión? Yo no sabía que había dos definiciones históricamente reconocidas. La primera palabra, y definición me refiero a etimología, a la construcción de la palabra en base a los orígenes. La primera palabra que se conoció para religión proviene del latín re legere. Y esta definición la dio un emperador romano que se llamó Cicerón, que también era filósofo. Y él decía: relegere es volver a leer, volver a observar con cuidado, volver a guardar esas cosas importantes, porque para los romanos esta tradición de venerar a tus antepasados y a la multitud de dioses paganos que tenían era una obligación, era un deber que tenían que hacer. Entonces esta tradición romana de tener sus ídolos y de verles estas formas y estos ritos era importante. Eso era la religión. Pero más adelante, en el siglo II o III de la época cristiana después de Cristo, la definición fue otra. Y un teólogo que se llamó Lactancio, yo creo que tomaba mucha leche, pero así se llamaba, de veras. Él dijo: no, es que la palabra religión viene de religare. Religare es de volver a unir. Y volver a unir, ¿qué? Porque es Dios el que viene a unirte otra vez, porque te habías apartado y desconectado de Él. Y esta reconexión, como a veces se entendía, no depende de lo que yo haga para yo conectarme con Dios, sino que la iniciativa fue la gracia de Dios, Él buscándonos a nosotros, Él haciendo lo necesario para podernos conectar nuevamente a través de la fe. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo: la verdadera religión. ¿No te acuerdas de este pasaje que Él habla de la verdadera religión? Es cuidar a los huérfanos y a las viudas, a los que verdaderamente necesitan. Eso agrada a Dios. Esto te conecta con Dios. ¿Cómo? Estas obras me conectan con Dios. Es que ese corazón es el que te conecta con Dios, porque su corazón es ayudar al necesitado, al frágil, al desvalido.
La iglesia nos está diciendo hoy a ti y a mí: iglesia, despierta. No seas una iglesia tibia. No seas una iglesia distraída. Sea una iglesia apasionada. Sea una iglesia que se encuentra a sí misma y dice: ¿qué me ha dado Dios? Porque no te fijes en lo que no tienes, sino fíjate en lo que sí tienes, porque Dios te lo dio con un propósito. Así que en este día yo te quiero invitar a que te preguntes: ¿qué depositó Dios en ti? ¿Y a qué te está llamando Dios a participar? ¿Sabes que la tarea más fácil y la más importante es esta que leímos al principio? ¿Cuál fue? Mateo 28. Id por todo el mundo predicando, ¿verdad? Vayan. ¿A cuántas personas puedes ir? Simplemente las personas que trabajan contigo, las personas que están cerca de ti. Una persona que te encuentres en la calle, pierde el miedo. Yo no me estaba acordando, yo difícilmente me acuerdo de los sueños. Aquí está Liz de testigo. Me dice: oye, aullaste en la noche. Y yo: ¿de veras? Sí, no me acuerdo qué pasó. La otra vez me di un guamazo aquí en la nariz porque brinqué en la cama y me di con la cabecera y traía un morete aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué soñaste? No me acuerdo. Pero hace un par de noches soñé que estaba en un salón y había un grupo de personas. Y yo sentía que en ese momento el Espíritu Santo me está diciendo: háblales de mí. ¿Qué te impide hablarles de mí? Aprovecha el tiempo. Y yo en ese momento me levanté y empecé a hablar, pero me costaba mucho trabajo hablar, como si me hubieran desinflado la energía y no podía hablar. Y hablaba así como en cámara lenta. Dije: ¿con qué estoy luchando? Yo quiero compartir, pero algo en mí me detiene. Y me levanté y dije: qué sueño tan extraño y tan loco. No voy a permitir que nada me detenga de compartir a la gente, porque no sabes cuándo es necesaria la palabra de Dios. Fíjate que hace un tiempo, hace muchos años, yo vivía en la ciudad de San Diego y un amigo mío me compartió el siguiente testimonio. Mi amigo fue a un lugar que se llama Parque Balboa. Es un parque muy bonito en el centro de la ciudad de San Diego. Pero para llegar al parque tienes que cruzar un puente elevado. Entonces te estacionas en un área y cruzas caminando un puente elevado arriba de un freeway para llegar al parque. Es un parque muy bonito, mucha vegetación, restaurantes. Está muy bonito el parque. Y me dice mi amigo que cuando él iba cruzando el puente alto, había un muchacho viendo hacia el bosque y el freeway y todo lo demás. Y él sentía que algo le decía dentro: habla con él, háblale de mí, háblale de mí. Y mi amigo: es que tengo cosas que hacer, tengo una cita, tengo algo que platicar acá. De regreso lo hago. Hizo todo lo que tenía que hacer, se le olvidó, obviamente, que no era su prioridad en ese momento. Y al regresar, se dio cuenta que había una conmoción, que había ambulancias abajo, porque la persona que estaba viendo ese puente se había tirado al precipicio. Y sintió tan mal de no haber obedecido al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llamó aquí a salvar vidas cuando le obedecemos. Y no es que siempre nos va a suceder una tragedia como esa. Mi amigo aprendió definitivamente y se sintió tan mal. Y a mí me impactó cuando por primera vez me compartió su testimonio, porque dije: Dios quiere que obedezcamos y Dios nos está usando para cosas valiosas e importantes, porque tu vida salva vidas. Así que en esta tarde yo te quiero invitar a que seamos esa iglesia a que Él soñó, a la que Él mandó a servir a esta generación. Cuando iba a morir el rey David, dice la palabra que ya estaba en su cama y dice que él había cumplido su propósito, había servido a su generación. Yo quiero que cuando el Señor me llame a cuentas, yo quiero haber servido plenamente a mi generación. El tiempo que Dios nos da de vida aquí en la tierra es para servir a nuestra generación, para esa gente que es completamente desconocida cuando vas a la calle, o que huele feo, o que está media trastornada o afectada, o tiene problemas en su vida, en su matrimonio. A esas personas necesitan escuchar de Dios a través de ti. Así que, iglesia, te quiero invitar a que tomemos el llamado. ¿Lo quieres hacer conmigo?
Vamos a decirle al Señor, ahí en donde estás. Padre Santo, gracias Señor por la oportunidad de conocer o recordar lo que has hecho tú a través de la iglesia que te creyó, la iglesia que te hizo caso, Señor, y la iglesia que en la actualidad te escucha, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a corregir lo que hemos hecho mal, que podamos ser sinceros y que podamos pedir perdón cuando fallamos, que no nos dé vergüenza, Señor, el reconocer, porque ¿cómo va a aprender el mundo de una iglesia humilde, de una iglesia que reconoce, si nosotros no reconocemos? ¿Cómo va a aprender nuestras siguientes generaciones, nuestros hijos, de una iglesia humilde si nosotros no sabemos pedirles perdón a nuestros hijos? Si no podemos reconocer cuando nosotros nos equivocamos. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, pero no tan solo con la boca, sino también con el ejemplo. Así que en el nombre de Jesús, Señor, tomamos, Señor, la decisión de decirte: yo quiero ser esa iglesia, Señor. Yo hago este pacto contigo, Señor. Yo tomo esa misión. Yo voy a obedecer el mandato, porque quiero darte la honra y la gloria a ti con mi vida, Señor. Y quiero ver un mundo transformado que diga: verdaderamente la iglesia hizo bien. Verdaderamente la iglesia sí funciona. Verdaderamente la iglesia hace milagros y Dios obra a través de ella, por una generación que te creyó, por una generación que se arrepintió, por una generación, Señor, que es fiel. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús.